Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con las heridas. Y en primer lugar tenemos que definir qué cosa es una herida, ¿no? Y la definición que nosotros vamos a encontrar en cualquier lado y la que ustedes tienen que recordar siempre es que las heridas van a ser lesiones causadas por agentes vulnerantes que van a causar una solución de la continuidad de la cubierta cutánea. Esta es una definición que van a encontrar bastante, sobre todo cuando, por ejemplo, lleven microbiología o el capítulo de dermatología en medicina. Entonces, téngalo siempre presente. Las heridas son una solución de la continuidad de la cubierta cutánea. Esta solución de la continuidad de la cubierta cutánea, su severidad va a depender de a qué tan profundo ha llegado este agente vulnerante. Entonces, en general, las heridas se clasifican por mecanismos de producción, ¿no? ¿Por qué cosa las ha causado? Entonces, en primer lugar, vamos a tener heridas causadas por agentes mecánicos, como por ejemplo las contusiones por golpes, ya sea por peleas o por algún otro objeto como bates, rocas, etcétera, o también por efectos explosivos. En segundo lugar, vamos a tener las heridas causadas por agentes físicos, que básicamente son aquellas causadas por fuego, por frío, que como vimos la semana pasada, son tipos de quemaduras, igual por ejemplo la electricidad o las radiaciones. En el caso de los agentes químicos, tenemos también lo que vimos la semana pasada, ¿no? Los álcalis, los ácidos y las intoxicaciones. Las intoxicaciones también pueden causar heridas, sobre todo lo que se conocen como intoxicaciones por órganos fosforados. Los órganos fosforados son productos químicos que se utilizan para eh, el fumigar, ¿sí? Tanto las plantaciones de agricultores como habitaciones en sí. En el caso de los agentes biológicos tenemos lo que nosotros conocemos, ¿no? Hongos, bacterias, virus, parásitos, etcétera. Y psicológico es lo que se conoce como el mobbing o el estrés asociado al acoso laboral. Y ustedes se preguntarán cómo es que el estrés puede causar heridas. Esto se explica porque hay diversas enfermedades que puede sufrir una persona, como por ejemplo la psoriasis o la dermatitis atópica, que son enfermedades que al individuo estar expuesto al estrés se generan lesiones por rascado, ¿sí? O en el caso de la psoriasis, es porque crece, hay un incremento en el crecimiento, la tasa de crecimiento de la epidermis, entonces eso causa mucha picazón. Entonces la persona se rasca normalmente, pero cuando está estresada, esto incrementa y llegan a hacerse heridas. Entonces por eso es que hay heridas con causa psicológica. ¿Por qué? Por estrés. Porque el estrés causa heridas. En cuanto al tipo de heridas, en general, vamos a tener cuatro. El primer tipo, o también llamado tipo 1, son heridas en las que hay una alteración de la integridad, pero no de la continuidad. ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes alguna vez de chiquitos se han caído en el piso o en la pista y se han raspado las rodillas? Esa es una herida de tipo 1. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la integridad de la piel, porque la piel ya no está suave, ya no está lisa y continua en esa zona, pero tampoco es que haya una herida abierta, ¿sí? Entonces, estas heridas de tipo 1 son básicamente heridas en las que hay, como por así decirlo, una erosión de la primera capa, pero no hay una lesión en la que haya una abertura de la piel. Esta zona de estas heridas de tipo 1 son zonas calientes, son zonas edematosas, dolorosas y también con eritema. Eritema, por si acaso, es una zona que está roja, ¿sí? Edematosa es una zona que está inflamada y que está indurada. Entonces, esto es algo que nunca falla cuando les piden a ustedes escribir una herida. Digan, la zona está edematosa y eritematosa. ¿Por qué? Porque esa es una característica común de cualquier lesión, ¿no? Pero sobre todo en este caso de las heridas de tipo 1. En el caso de las heridas de tipo 2, aquí vamos a ver una pérdida parcial del grosor de la piel. Es decir, aquí ya no va a ser solamente la capita de encima, sino que ya vamos a ver una afectación tanto del epidermis o de la dermis, ¿sí?
Aquí son heridas que son abrasivas y que pueden llegar a formar ampollas. Y aquí lo característico es que estas heridas tienen abundante tejido de granulación, ¿sí? En el caso de las heridas de tipo 3, en estas heridas ya hay una pérdida total de todo el grosor de la piel y esta se va a extender hasta la fascia subyacente. Es decir, ustedes saben que la piel tiene tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. Entonces, en estas heridas de tipo 3 tenemos afectadas estas tres capas. Y aquí ya pueden empezar a tener secreciones, ya sea serosas o de pus, cuando están infectadas. En el caso de las heridas de tipo 4, estas heridas ya se extienden hacia estructuras más allá de la piel. O sea, ya no solamente afectan la epidermis, dermis y hipodermis, sino que también empiezan a afectar lo que son los músculos, los tendones o hasta los huesos. O en el caso de que sea una herida a nivel abdominal, ya se afecta lo que son las vísceras, ¿no? Aquí ya podemos ver lo que les estoy mencionando, que son cavernas o tunelizaciones, que es básicamente una conexión entre las capas de la piel con estructuras subyacentes muchísimo más profundas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay heridas por apuñalamiento en el abdomen, ustedes ven la herida y se puede ver desde donde ustedes la tocan, por ejemplo, alguno de los órganos o los intestinos, ¿no? Entonces, esas son las heridas de tipo 4. Aquí, como pueden ver en la imagen, esta es lo que les decía de una herida de tipo 1, donde hay una alteración de la integridad, porque obviamente esta ya no es una piel que esté completamente sana, por así decirlo, pero no hay una interrupción de la continuidad. Acá ustedes no van a ver que hay un corte que separa la piel. Eso es eso es a lo que se refieren con solución de continuidad, es que se separe la piel, ¿sí? En el caso del tipo 2, yo ya les había dicho, lo más característico es que hay tejido de granulación. Esto es lo que ven aquí súper rojito y como si fueran bolitas. Ese es el tejido de granulación. En el caso del tipo 3, como ya les he dicho, es una herida que afecta las tres capas de la piel. Es una herida bastante profunda. Un ejemplo bastante común de una herida de tipo 3 es las escaras, ¿sí? Las escaras son lesiones que se van a presentar en lugares en donde se ha ejercido una presión constante. Por ejemplo, este tipo de heridas, estas escaras, ustedes que son escaras por presión o también conocidas como úlceras por presión, son lesiones que ustedes van a encontrar frecuentemente en pacientes que están postrados continuamente. Las van a encontrar generalmente en la zona lumbosacra o también en el caso de, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pacientes con COVID que están internados y que los ponen boca abajo para que pueda haber una mejor ventilación, van a poder desarrollar o tener riesgo de desarrollar las escaras en lo que son la zona malar, ¿sí? De los pómulos. ¿Por qué? Porque son heridas que se ocasionan por presión y generalmente son así de profundas. ¿Por qué? Porque llegan a afectar las tres capas de la piel. En el caso de las heridas de tipo 4, como ustedes pueden ver acá, son heridas que ya no solamente están afectando la piel, sino que también están afectando músculo, están afectando hueso y, como ya les había dicho, están afectando o pueden llegar a afectar las vísceras si es que es a nivel abdominal. Un ejemplo claro de este tipo de lesión es la que ocurre en pacientes que tienen fascitis necrotizante, que si mal no recuerdo yo ya les había mencionado un poco de esto. La fascitis necrotizante es un tipo de infección cutánea profunda causada por una bacteria de la familia o del género Clostridium. ¿Sí? Es una infección de los tejidos que avanza muy muy rápido eh, y empieza en la piel como una zona localizada y se va extendiendo primero hacia todas las capas, dermis, hipodermis, luego empieza a afectar los músculos hasta el punto de que la única manera de nosotros poder curar al paciente a veces es simplemente la amputación de esa zona o lo que se conoce como el debridamiento quirúrgico, que es empezar a quitar todo el tejido que está contaminado, todo el tejido que está siendo afectado. Entonces aquí ustedes pueden ver los ejemplos de los 4 tipos de lesiones o de heridas. Ahora, los tipos o la clasificación según la comunicación con el medio externo, nosotros vamos a tener dos: las heridas abiertas y las heridas cerradas.
En el caso de las heridas cerradas, estas son básicamente contusiones, ¿sí? Como golpes, es por impacto con diversos objetos. Una roca, un bate, cuando, no sé, pues se chancan el dedo meñique con el mueble, cosas así. Esas son heridas cerradas, esas son contusiones. Por eso es que aquí nosotros vamos a ver la presencia de hematomas, que es el, por así decirlo, el signo clásico de una herida cerrada, los hematomas. También podemos ver la abrasión, que la abrasión es esto de aquí, que vimos en la herida tipo 1. Eso es una abrasión. Es una herida cerrada. Y también puede haber lesión de órganos blandos. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, sea leyendo libros, viendo películas, etcétera, cuando una persona la golpean, y sobre todo cuando le golpean el abdomen, las contusiones, es decir, el impacto de los puños contra el abdomen o de los zapatos contra el abdomen, llegan a ocasionar lesión de órganos blandos y por lo tanto aquí o cuando hay heridas cerradas o contusiones en el abdomen es que incrementa el riesgo del paciente de sufrir hemorragias internas. Por eso tengan en cuenta que las heridas que ocasionan sangrado no solamente son las abiertas, sino que también son las cerradas. Sobre todo, como les digo, cuando son ocasionadas a nivel abdominal, ¿sí? En el caso de las heridas abiertas, estas son heridas en las que existe una solución de la continuidad, es decir, la piel está separada. Y aquí este tipo de heridas abiertas se van a clasificar a su vez en las que son por mecanismo, por profundidad y por potencial infeccioso, ¿sí? Por mecanismo tenemos las heridas cortantes o también conocidas como heridas incisas, las contusas, punzantes, penetrantes y las erosiones. Por la profundidad tenemos las que son las heridas superficiales y las profundas. Y por la cantidad de detritos o cuerpos extraños presentes, es decir, esto sería por el potencial de infección, tenemos las limpias contaminadas, las contaminadas y las infectadas. Ah, una aclaración es que por mecanismo no son 5 ya. En el cuadro de su teoría, primero les ponen 5 y luego les ponen 4. Son 4 ya. La penetrante no cuenta. Estos son los 4 tipos de heridas abiertas, ojo, por mecanismo, ¿sí? Son punzantes, cortantes, contusas y erosivas. No hay penetrantes, ¿sí? Olvídense de penetrantes, no hay. Punzantes, cortantes, contusas y erosivas. Esos son los 4 tipos. Entonces, en primer lugar tenemos las heridas cortantes, ¿sí? Que como su mismo nombre lo dice, está ocasionada por objetos cortantes o también objetos afilados, ¿no? Como por ejemplo cuchillos, bisturí, etcétera. Estas son heridas que van a tener un borde limpio. ¿A qué se refiere con un borde limpio? Un borde regular, un borde que se puede notar, ¿sí? Y aquí obviamente el sangrado va a ser abundante. En el caso de las heridas contusas, estas van a ser ocasionadas por objetos romos, es decir, no van a ser objetos que puedan cortar, sino son objetos, por así decirlo, medios redondeados, ¿sí? Por eso se les dice objetos romos, como por ejemplo un martillo. Entonces, estas heridas generalmente se dan sobre planos óseos. ¿Esto qué quiere decir? Se da en partes de la piel que están bastante cerca del hueso. Por ejemplo, la piel encima de las cejas o la piel de la ceja misma. Ustedes se tocan y está duro. ¿Por qué? Porque están tocando lo que se conoce como el arco supraciliar, están tocando el hueso. Por eso es que hay un montón de personas que tienen cicatrices en las cejas porque se cayeron de chiquitos y se golpearon contra el piso o se golpearon con algún juguete. ¿Por qué? Porque cuando la piel está sobre un plano óseo tan de cerca, es muy fácil que cualquier objeto romo la lesione, ¿sí? Entonces la piel con un objeto romo se choca y se abre. Estas heridas tienen bordes magullados, como ustedes pueden ver acá. Son bordes que no son, si lo comparan con las heridas cortantes, no son bordes que ustedes los puedan notar fácilmente. Uno, porque ha sido por un objeto romo. Entonces es como si la piel en esa zona hubiera estallado y no hay una herida o una zona definida de lesión. Y por otro lado también son bordes magullados porque como es una herida contusa, se ha dado por un golpe con un objeto romo, eh, se forman hematomas, la piel empieza a cambiar de coloración, ¿sí? Verde, amarillo, morado, rojo, etcétera.
Y aquí obviamente el sangrado va a ser escaso. Aunque obviamente tienen que tener en cuenta que siempre que el sangrado de cualquier herida va a ir de acuerdo a la zona, ¿no? Pero cuando hablamos o para términos de la teoría, heridas contusas tienen un sangrado escaso, heridas cortantes tienen un sangrado abundante. En el caso de las heridas punzantes, estas van a ser ocasionadas por objetos puntiagudos, como por ejemplo un destornillador, una aguja, un alfiler, etcétera. Aquí la zona de apertura va a ser chiquitita, ¿sí? Generalmente puede ser hasta un puntito nada más. Pero la cosa con las heridas punzantes es que si bien en la zona de entrada es súper chiquita, la profundidad va a ser grande. Entonces el sangrado se va a dar más en las zonas profundas que hacia afuera. ¿Sí? O sea, aquí podríamos decir que el sangrado es, por así decirlo, entre comillas, un sangrado más interno que externo. Es un sangrado que se da en los tejidos por la parte de adentro, pero que no llega a salir tanto hacia el exterior. Estas heridas obviamente tienen un grave riesgo de infección y algo que caracteriza a las heridas punzantes es que a veces el objeto que las causa no se puede encontrar, como por ejemplo cuando se producen heridas por espinas, ¿sí? Ya sea espinas de rosa, de cactus o de cualquier otro tipo de planta, ustedes lo pueden sentir, o sea, la persona que la tiene adentro lo puede sentir porque le molesta, le duele, sin embargo a veces no se pueden encontrar, a simple vista obviamente. Y por último tenemos las heridas erosivas, ¿sí? Que son básicamente los raspados, ¿sí? O se conocen también con bueno, es el término oficial, por así decirlo, que son escoriaciones o abrasiones. Estas se van a dar por roce con superficies ásperas, como ya les había dicho, con el asfalto, con el cemento, con un rallador, como sale en el ejemplo, con la arena también. Y aquí va a ser una pérdida de las capas superficiales y como pueden ver acá es básicamente un raspado. Esas son las heridas erosivas y estas son las que con muchísima mayor frecuencia pueden estar contaminadas, ¿sí? Otros tipos de heridas tenemos lo que son el colgajo, la abulsión, la amputación y el aplastamiento. El aplastamiento obviamente, como bien lo dice su nombre, son heridas que se van a provocar por el aplastamiento de la zona por cualquier tipo de objeto, ¿no? Generalmente son heridas que nosotros vamos a ver en pacientes que han sido víctimas de derrumbes o de incendios, porque ustedes saben que cuando hay incendios las estructuras de la infraestructura de las diversas casas, edificios, etcétera, se debilita, entonces hay cosas que empiezan a caer, entonces generalmente lo vamos a ver en este tipo de pacientes y obviamente son heridas en las que está comprometido toda esa zona, ¿no? O sea, se destruye la piel, los músculos, hueso, tendones, nervios, absolutamente todo, como pueden ver en la imagen. En el caso de la amputación, estas heridas, como bien pueden ustedes inferir, son heridas en las que se va a arrancar o se va a sacar, mejor dicho, se va a separar una parte del cuerpo de otra, ¿no? Y aquí tenemos dos tipos de heridas, el colgajo y la abulsión, que a simple vista pueden verse parecidas, pero hay una gran diferencia. En el caso del colgajo es cuando básicamente con un objeto cortante se ha hecho una herida, por así decirlo, como si se hubiera fileteado una zona de la piel y queda colgando esa piel que se ha cortado. Es como si lo que hubieran hecho es cortar la capa de arriba y dejándolo conectado todavía al resto del cuerpo y lo abren como si fuera una tapa, ¿sí? Por eso se le conoce como colgajo, porque queda un pedazo de piel colgando. En el caso de las heridas por abulsión, estas son heridas por arrancamiento, ¿sí? Eso acuérdense siempre. La abulsión es herida por arrancamiento. El ejemplo más claro es las personas que son atacadas por perros o por algún animal que los muerde y les arranca un pedazo de piel. Eso es, o bueno, no necesariamente solamente piel, ¿no? Sino que también músculo y todo lo que está debajo. Esas son las heridas por abulsión. El arrancar violentamente una zona de la piel. Y generalmente, como les digo, el ejemplo claro que les puede venir en el examen es el caso de una niña que ha sido víctima del ataque de un pitbull, ¿no? Vamos a ponerle.
que la ha mordido y se presenta con una herida. ¿Qué tipo de herida tiene? Herida por abulsión. ¿Por qué? Porque son heridas en las que hay un arrancamiento violento de ese pedazo de la piel. Aquí por así decirlo, el truco para diferenciarla también de la amputación es que aquí el arrancamiento puede haber sido parcial o total. Y cuando es parcial, ustedes van a ver que quedan conectados este trozo que casi ha sido arrancado con el resto de la zona por algo que se conoce como un puente, que es lo que permite que este tejido siga siendo irrigado, ¿sí? Y estos son tipos, por así decirlo, especiales, ¿no? Entonces, colgajo es básicamente, como su mismo nombre lo dice, que algo queda colgando, ¿sí? Son ocasionados por objetos cortantes. La amputación, separación total de una zona del cuerpo de otra. Aplastamiento, como su mismo nombre lo dice, una zona que ha sido aplastada. Y abulsión es el arrancamiento violento de una zona de la piel que puede ser tanto parcial como total. En el caso de la clasificación por la profundidad, tenemos las heridas superficiales y las heridas profundas. En el caso de las heridas superficiales, tenemos que han sido afectados todo lo que son la piel y los planos subcutáneos, es decir, epidermis, dermis, hipodermis y el tejido celular subcutáneo que se conoce como la grasita, ¿sí? Eso es básicamente el tejido celular subcutáneo, la grasa. En el caso de las heridas profundas, estas aquí ya tienen una afectación de las estructuras subyacentes, músculos, tendones, estructura ósea, vísceras, como pueden ver en la imagen, ¿no? Ahora, por último tenemos la clasificación por detritus o cuerpos extraños, que también se podría decir que es la clasificación por potencial de infección. Ojo que estas clasificaciones, tanto la que es por mecanismos que acabamos de ver de punzantes, cortantes, contusas y las que son por profundidad y esta de acá son de heridas abiertas, ¿sí? Estas tres son de heridas abiertas. O sea, que les dentro de lo que es la clasificación por detritos o cuerpos extraños, tenemos primero las heridas limpias. Las heridas limpias son ocasionadas por objetos estériles y el clásico ejemplo son las heridas quirúrgicas, ¿sí? En el caso de las heridas limpias contaminadas son heridas que han sido ocasionadas por un objeto contaminado, pero que ha sido hecha en un medio estéril. Un ejemplo de esto, y que también la ponen en su teoría, es la cirugía de colon, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el material que se ha utilizado para cortar el colon está contaminado, pero la zona o el ambiente en el que se ha realizado esta cirugía es un medio estéril. Por eso es que son heridas limpias contaminadas. Las heridas contaminadas son aquellas que se han hecho con objetos no estériles, que son las heridas que nos hacemos todos en el día a día, porque son heridas que nos hacemos con objetos que obviamente no están descontaminados, objetos que no son estériles. Y por último tenemos las heridas infectadas. La definición de heridas infectadas son aquellas heridas que no fueron atendidas luego de las 6 horas de haberse producido la lesión o que presenten secreciones purulentas o signos de flogosis. ¿Qué cosas son los signos de flogosis? Son signos que presenta una zona del cuerpo que se está infectando, ¿sí? Los signos de flogosis son la inflamación o edema, el eritema y el dolor. Sí, esos son los signos de flogosis. Ah, y obviamente el calor, ¿no? Esas son las 4 cosas que ustedes tienen que ver o que encontrar para decir que una zona está flogótica. En el caso del tratamiento de las heridas, tenemos, ustedes les mencionan 9 pasos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que empezar por explicarle a la persona qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué cosa es lo que nosotros, los pasos que vamos a seguir para poder ya sea cerrar esta herida o simplemente desinfectarla. Obviamente, aquí ustedes tienen que lavarse las manos y ponerse guantes, porque para no, si es que la herida ya está infectada, sobreinfectarla, o de por sí, si es una herida limpia, no infectarla. ¿Sí? Y guantes no solamente para evitar esta infección, sino también por ustedes mismos, porque están entrando en contacto con fluidos de otra persona. Y las personas tenemos bacterias, tenemos enfermedades que pueden ser transmitidas sobre todo por la sangre.
Entonces siempre tengan esto en cuenta hasta que se mueran, ¿sí? Siempre, siempre pónganse guantes cada vez que vayan a interactuar con un paciente. Así sea solamente para revisarle la herida o para palpar alrededor de la herida y no directamente en ella, siempre pónganse guantes, ¿sí? Obviamente después tenemos que quitar todo aquello que esté cubriendo la lesión, todo aquello que nos esté impidiendo el revisarla correctamente. Ahora, la herida se tiene que lavar con agua fría, obviamente si es que están en casa, o con suero fisiológico o suero estéril si es que están en el hospital. No desinfecten heridas, por favor, con alcohol. El alcohol no sirve para desinfectar heridas. ¿Por qué? Porque el alcohol, eh, las bacterias, hay un montón de bacterias que son resistentes al alcohol. Y hay otras bacterias que al entrar en contacto con alcohol empiezan a multiplicarse desmesuradamente. Entonces, nunca desinfecten una herida con alcohol. Pueden desinfectarla con agua fría o con suero fisiológico estéril, como dice acá, o también con agua oxigenada, ¿sí? Pero nunca las desinfecten con alcohol, aparte de que el alcohol arde. Luego tienen que lavar la herida con jabón. Y ojo, las heridas siempre se lavan desde el centro hacia los bordes. ¿Por qué? Porque van sacando las bacterias que están en el centro hacia los bordes hasta que ya terminaron de salir las heridas. Y algo también que es muy importante, utilizar gasas. No utilicen algodón, por amor a Cristo. No utilicen tampoco papel higiénico o cualquier cosa que pueda generar pelusas, ¿sí? Porque las pelusas generan infección. Entonces, para limpiar una herida, utilicen gasas. Si no tienen gasas, busquen algún objeto que no bote pelusas, ¿sí? Luego, obviamente, si es que la herida presenta tejido necrótico, tejido que ya está muerto, tienen que sacarlo. Este proceso de sacar el tejido necrótico o el tejido muerto, tejido infectado, se conoce como debridación quirúrgica. Y es un proceso que no es doloroso para el paciente. ¿Por qué? Porque como yo ya les había dicho en la clase pasada, los tejidos necróticos son tejidos que ya están muertos, son tejidos que no tienen ni irrigación ni tampoco inervación. ¿Qué cosa es la inervación? Es que la llegada de nervios a una zona que da tanto sensibilidad como la capacidad de moverse. Entonces, son tejidos que ya están muertos, no tienen inervación. Entonces, nosotros los tocamos, los apretamos, los cortamos, el paciente no va a sentir nada. Entonces, no tengan miedo de manipularlos. Luego de esto, obviamente retiramos todo lo que hemos usado, jabón, agua y secar esa zona y evaluarnos si es que la herida es lo suficientemente profunda para requerir una sutura o si no, simplemente le aplicamos un antiséptico. Ojo que tiene que ser un antiséptico incoloro porque ustedes tienen que tener la herida, por así decirlo, visible para ver cómo va evolucionando y poder ir evaluando si es que de repente a los 2 días empieza a presentar signos de flegosis. Y por último, colocar un apósito y sujetarlo con el esparadrapo. ¿Qué tipo de heridas requieren suturas? Generalmente las heridas que requieren suturas van a ser las heridas cortantes, ¿sí? No, obviamente no todo tipo de heridas cortantes, pero aquellas heridas que hayan sobrepasado la epidermis y hayan llegado a la dermis son las heridas que requieren suturas. Las otras no porque son, por así decirlo, la zona es muy chiquitita y no valdría la pena realizar una sutura. Porque recuerden que el hecho de realizar una sutura están también traumatizando la zona de alrededor, ¿no? Otra razón por la cual las heridas cortantes son las en las que se utiliza la sutura es porque son heridas que tienen bordes limpios, como habíamos visto. Entonces nosotros podemos ver dónde es exactamente que nosotros tenemos que poner suturas. En el caso, por ejemplo, las heridas contusas, ¿no? ¿Por qué no utilizamos suturas ahí? Porque uno, no son heridas en el que hay un compromiso profundo de las capas de la piel y también porque tiene bordes irregulares y bordes que ya de por sí están con hematomas y están traumatizados. Entonces, poner una sutura, primero que el tejido de alrededor no lo soportaría, la sutura no agarraría, como se dice, y segundo que no valdría la pena porque no es una herida profunda. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, ya, pero en el caso de las heridas punzantes, yo dije que eran heridas que tenían una gran profundidad. ¿Por qué no pondríamos una sutura ahí? ¿Por qué? Porque como les había dicho, el punto de entrada en este tipo
de heridas es súper chiquito, ¿sí? Es como un puntito. Como su mismo nombre le dice, son heridas punzantes porque son un puntito. Entonces, no vale la pena poner una sutura en una herida que es de menos de 1 centímetro o de 1 centímetro, ¿no? Lo dejas ahí simplemente que cierre por lo que se conoce como segunda intención, ¿no? Que es que cierre solo. Preguntaban si es que es malo utilizar acetil. El acetil es una sustancia que se usaba, por lo menos cuando yo era niña todavía se usaba, te la ponían cuando te hacías una herida. No es que sea malo en el sentido de que sea contraproducente para la herida, sino que, como bien acá lo menciona, se utilizan antisépticos incoloros para nosotros poder evaluar la evolución de la herida, porque eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que tiene una herida, poder evaluar cómo está evolucionando, si es que está cicatrizando bien, si es que no está cicatrizando, si es que empieza a presentar signos de inflamación, ¿no? Que la zona se ponga roja, que edematosa, que incremente el calor. Entonces, colocar un antiséptico como lo sería el acetil, que es medio morado, medio guinte, no permitiría esta evaluación de la herida, ¿no? Aparte que en el caso, por ejemplo, de que el paciente requiera suturas, nosotros tenemos que evaluar las suturas, ¿no? Que estén aguantando las actividades diarias del paciente, que no se haya soltado ningún punto, etcétera. Entonces, si bien no es contraproducente porque produzca infecciones, es contraproducente porque no nos ayuda o no nos permite el evaluar la lesión. Entonces, ¿cuáles son los antisépticos que se utilizan? Yodo-povidona, y si el paciente es alérgico al yodo, la clorexidina, ¿sí? También preguntaron en el banco acerca de la parte de heridas, les preguntaron los grupos, ¿no? Por ejemplo, los antisépticos yodados o de yodo, ¿a qué grupo pertenecen? Halogenados, y acuérdense, porque este es clásico, siempre preguntan, ¿a cuál pertenecen los yodados o el yodo? A los halogenados. La clorexidina, ¿a cuál pertenece? A las biguanidas. Si quieren aprenderse los demás, bacán. Pero estos son los dos principales. Yodo o yodados es halogenados. La clorexidina es biguanidas, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Esta es otra parte que también preguntaron en el examen, que es acerca de la vacuna antitetánica con relación a las heridas. Entonces, el Clostridium tetani, que es el agente contra el cual se pone la vacuna, que es el que causa la enfermedad del tétanos, está la vacuna contra este agente está en por así decirlo, en el listado oficial del MINSA, ¿no? De vacunas obligatorias, tanto para la población en general como también para nosotros como personal de salud, ¿no? Porque como personal de salud ustedes van a tener que colocarse ciertas vacunas de manera obligatoria, que si mal no recuerdo es contra la hepatitis B, contra la influenza y contra la difteria y tétanos. Entonces, ¿por qué se pone o se toma en cuenta profilaxis contra el tétanos en heridas? Porque el Clostridium tetani es un agente que se encuentra en diferentes superficies, no solamente en superficies metálicas, sino que ya es algo que ya se ha extendido por todo el mundo y por todos lados. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga algún tipo de herida, tienen que ver si es que requiere o no la aplicación de una dosis profiláctica de vacuna antitetánica. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta primero si la herida es limpia o si hay presencia de otras heridas. ¿A qué se refiere con otras heridas? Heridas contaminadas o heridas que estén en otros lugares, o sea, heridas múltiples. En el caso de que la herida sea limpia, tenemos que tener en cuenta si es que el paciente no está vacunado, tiene una vacunación incompleta o no se acuerda si es que se vacunó o no. Si es que tiene un esquema de vacunación completo, pero fue hace más de 10 años. Si es que está completa o fue hace más de 5, pero fue hace más de 5 años, pero menos de 10. Y si es que está completa y fue hace menos de 5 años, ¿sí? Entonces, si es que la herida es una herida limpia, y el paciente no está vacunado, no se acuerda si se vacunó, tiene un esquema de vacunación incompleto, porque ojo, para la vacuna antitetánica que está dentro de la vacuna doble, son 3 dosis, ¿sí? Entonces, en este caso,
el paciente requeriría una dosis de vacuna antitetánica, ¿sí? En el caso de que tenga un esquema de vacunación completa, pero lo completó hace más de 10 años, igual le ponemos una dosis también de vacuna antitetánica. Si es que tiene un esquema de vacunación completo que fue hace más de 5 años, pero menos de 10 años, no le ponemos nada. Y si tiene un esquema de vacunación completo de menos de 5 años, tampoco le ponemos nada. Entonces, cuando tengamos heridas limpias y un paciente que tiene un esquema de vacunación completo de menos de 5 años o de más de 5 años, pero menos de 10, no le ponemos nada. ¿Cuándo le ponemos a un paciente dosis antitetánica y cuando tiene herida limpia? Cuando no conocemos cómo ha sido su esquema de vacunación, no se acuerda o no está vacunado. Y cuando tiene un esquema de vacunación completo, pero fue hace más de 10 años. En el caso de heridas que se encuentren contaminadas o heridas que sean múltiples, etcétera, ¿cuándo colocamos dosis? Otra vez, cuando el paciente no está vacunado, no se acuerda o tiene una vacunación incompleta, una dosis antitetánica. El esquema de vacunación está completo, pero tiene más de 10 años, le ponemos una dosis antitetánica. Está completa, pero fue hace más de 5 años, pero menos de 10, otra dosis antitetánica. Solamente en los pacientes con heridas contaminadas no vamos a poner una dosis de vacuna antitetánica cuando el esquema fue completado hace menos de 5 años. En el caso de las vacunas, de las heridas, perdón, aquí contaminadas, etcétera, se va a agregar algo que se conoce como dosis de gamma globulina. ¿Qué cosas son las gamma globulinas? Las gamma globulinas es básicamente la inyección de anticuerpos contra el agente que es el Clostridium tetani. Entonces ustedes dirían, pero ¿para qué le vamos a poner anticuerpos si es que ya le estamos poniendo una dosis de vacuna? No. Entonces, la explicación es que las vacunas lo que van a generar van a hacer que se genere una respuesta por parte del sistema inmune y que nuestro propio sistema inmune empiece a secretar o fabricar sus propios anticuerpos. Pero este proceso de fabricación de los anticuerpos demora aproximadamente 2 semanas. Y nosotros, en el caso de heridas que estén contaminadas y no conozcamos si es que el paciente ha sido vacunado antes o no, es de emergencia que el paciente en este mismo instante ya tenga anticuerpos contra el Clostridium tetani de estar presente en la infección. Por eso es que se colocan dosis de gamma globulina, que son anticuerpos ya formados contra el Clostridium tetani. Y el único escenario en el que nosotros coloquemos gamma globulina junto con la dosis de vacuna antitetánica es en pacientes que tengan heridas contaminadas y que el esquema de vacunación sea que no esté vacunado, incompleto o que no se conozca o no se acuerde, ¿sí? Ese es el único escenario en el que nosotros colocamos gamma globulina. En otros escenarios no se coloca nada, ¿sí? Acuérdense de este cuadro porque también vienen pequeños casos clínicos con este cuadro. Entonces, gamma globulina más dosis antitetánica solamente en heridas contaminadas cuando el esquema de vacunación es desconocido o incompleto o no esté vacunado. En el caso de heridas limpias, solamente colocamos una dosis de antitetánica cuando el esquema tiene más de 10 años o no se conoce. Y en el caso de heridas contaminadas, el único escenario en el que no se coloca nada es cuando el esquema fue completado hace menos de 5 años. Por último, tenemos lo que es el lavado de manos, que es literalmente solamente utilizan 5 diapositivas en su PPT de teoría para explicarlo, porque es algo bastante simple, ¿sí? El lavado de manos tenemos 3 tipos: el lavado social, el clínico y el quirúrgico. El lavado social es el que nosotros hacemos al día a día, luego de que hemos usado el baño, antes de comer, después de haber jugado con nuestra mascota, etcétera, que es un lavado que toma 5 a 10 segundos. En el caso del lavado clínico, es el tipo de lavado que se utiliza o que se hace cuando nosotros estamos dentro de las instituciones o de los centros de salud, ¿no? Postas, hospital, etcétera, que dura de 30 a 45 segundos. Ojo que este lavado es un lavado que nosotros hacemos cuando vamos, por ejemplo, a entrar a consulta con un paciente o vamos a realizarle el examen físico, ¿no?
Y por último tenemos el lavado quirúrgico, que como su mismo nombre lo dice, es un lavado que se realiza antes de entrar a la sala, ¿sí? A la sala de cirugía, que dura de 3 a 5 minutos, es muchísimo más largo. Y obviamente, recalcarlo, solamente se utiliza antes de entrar a sala. Si es que ustedes hacen el lavado quirúrgico, entran a sala y tocan algo que no es la mesa donde está el paciente, tienen que regresar y volver a lavarse para poder volver a entrar y tocar al paciente. Aquí un asterisco está lo que es el uso del alcohol en gel, que también dura de 30 a 45 segundos, pero hay requisitos para que nosotros podamos utilizar lo que es el alcohol en gel como un lavado clínico. ¿Cuáles son? Que nuestras manos no tengan ningún tipo de suciedad ya en ellas, o sea, que no tengamos, por ejemplo, fluidos de algún paciente o ese tipo de cosas. Y ojo, que este lavado o este uso de alcohol en gel no va a sustituir el lavado clínico con los jabones especiales. Primero, cuando nosotros lleguemos al hospital, lo primero que hacemos es el lavado clínico, el clásico, con los jabones y todo lo que se utiliza, que generalmente son jabones de clorexidina. Y luego podemos empezar a utilizar el alcohol en gel con un máximo de 3 veces. Luego de haber utilizado 3 veces, nosotros tenemos que volver a realizar el lavado clínico con el jabón y el agua y todo eso. ¿Sí? Acuérdense bien de eso. Aquí también, en el caso del lavado de manos, recalcan bastante lo que es el tema de la flora residente y la flora transitoria. Yo les había comentado que nosotros tenemos bacterias que están en nuestra piel de forma continua, que no nos hacen daño, y las bacterias que sí nos hacen daño, que pertenecerían a la flora transitoria. Entonces, la flora residente, acuérdense de esto, representa un 20%. En cambio, la flora transitoria es el 80%. ¿Qué cosa es la flora residente? Son básicamente cualquier tipo de microorganismos que están en nuestra piel. Varía obviamente la composición de la flora de cada uno, o sea, mi flora residente de la piel no va a ser igual a la de ninguno de ustedes, es diferente. Y son microorganismos de baja virulencia, es decir, que tienen una baja probabilidad de provocarnos enfermedades. Y en el caso de la flora transitoria, es una flora que nosotros la vamos a adquirir por contacto, ya sea con objetos o con otras personas. Entonces, flora residente es 20%, baja virulencia, poca probabilidad de ocasionar infecciones y varía de persona a persona. Y flora transitoria es el 80%, es muchísimo más, y la vamos a adquirir por el contacto con objetos o con otras personas. Esto de aquí son los 5 momentos de lavado de manos. Es un cuadro de la OMS, que también está en su teoría, y también le preguntan. Entonces, ¿cuál es el primer momento? Antes del contacto directo con el paciente. Segundo, antes de realizar una tarea ya limpia o aséptica. Tercero, después de haber estado expuesto a los fluidos corporales, es decir, después de haber tocado al paciente. 4, después del contacto con el paciente. 5, después del contacto con el entorno del paciente. Estos 5 pasos son muy importantes, así que yo sí se los recomendaría que se lo aprendan, porque lo preguntan, si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el quinto paso? ¿Cuál es el primer paso? Entonces, 1, antes del contacto directo con el paciente. 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 3, después de estar en contacto con fluidos. 4, después del contacto con paciente, y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando nosotros o cuando ustedes vayan a poder tener contacto con pacientes, examinarlos, etcétera, se tienen que lavar las manos un montón de veces. Entonces, ténganlo en cuenta. Y este es la forma correcta de lavado de manos. Así sea, lo usen como un lavado social, un lavado clínico, y especialmente cuando es un lavado quirúrgico, esta es la forma correcta. Esto yo supongo que les puede servir para práctica, porque en nuestro caso esto nos lo valoran en práctica, aunque no lo crean, sí nos hicieron lavarnos las manos en frente de nuestro doctor de práctica, y esa era nuestra nota del día. Pero se lo dejo para que lo aprendan. ¿Por qué? Porque es muy importante, y sobre todo ahora en tiempos de COVID y de pandemia, etcétera, es un lavado que ayuda bastante, ¿no? Algo que sí quisiera aclarar aquí es que en el paso 8, que es que ustedes se enjuaguen las manos, no se enjuagan las manos con las manos, por así decirlo, colgando hacia abajo,
sino así como muestra la figura, hacia arriba, así que les caiga el chorro desde los dedos hasta la base de las manos. ¿Por qué? Para que todo lo que esté, cualquier bacteria, cualquier microorganismo que esté en su mano simplemente se resbale. Entonces, el post-test. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿No? tengo que mandarles el link. Ahorita les mando el link para que puedan entrar a dar el pasito. Ya, les acabo de mandar el link, chicos. Por si acaso, estas preguntas son preguntas del banco, ¿sí? Porque este tema de heridas